Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del estudio ¿Puede una mujer ser pastor, sí o no? Y vamos a estudiar específicamente hoy el libro de Primera de Timoteo y la porción que suscita parte de todo este conflicto está en el capítulo 2, en el verso 11, donde dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, para poder entender el marco en el que se está desenvolviendo toda esa porción, nosotros necesitamos eh, ver todo el contexto de este libro. Y al ver ese contexto, la primera pregunta que usted se tendría que hacer es: ¿cuál es el tema que trata este libro? El tema que trata este libro es la conducta de la iglesia. Y, y cada libro, cuando usted tiene el marco de cuál es el tema que está tratando, hay unas porciones bíblicas o una porción bíblica que se convierte como en el centro o el corazón de ese libro, a través de la cual usted puede ver todo el marco completo del libro. Entonces, en esta ocasión, en este libro, es el capítulo 3 del verso 14 al 16. Y específicamente en el verso 15 dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y a simple vista es ok, es una afirmación, pero si nosotros entendemos el marco histórico de Éfeso en ese tiempo, entonces usted se daría cuenta que Éfeso es la ciudad de la diosa Diana. Y allí estaba el gran templo de la diosa Diana, un templo que contaba con 120 columnas, columnas que habían regalado reyes y que eran imponentes, de valor, cubiertas en oro, adornadas con joyas, eran unas columnas majestuosas. Pero no solamente eso, si las columnas eran importantes, 120 columnas, era también importante el techo o baluarte, y eso era lo que sostenía toda la doctrina de esta deidad falsa. Ahora, cuando Pablo, que entiende esto y que sabe esto, porque de hecho ya él había tenido algunas dificultades allá en Éfeso, y eso lo vemos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, eh, él hace una referencia a eso, está haciendo como que, ok, yo quiero que ustedes miren el contraste. Esto es lo que pasa con Diana, pero yo les voy a decir a ustedes lo que sucede con nosotros, los que tenemos la fe en Yeshua. Y dice así, entonces ahora empieza a hacer más sentido, dice: debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces quiere decir que la iglesia es delante del Señor la columna y el baluarte de la verdad. Y cuando se refiere a la verdad, está hablando de toda la sumatoria de las mandamientos, decretos, estatutos, la doctrina, todo aquello que el Señor nos ha dado a nosotros y que es fundamental para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, que la iglesia tiene que defenderlo. Cuando se dice que uno es columna y baluarte, es que uno está protegiendo aquello, y la exhortación de Pablo aquí es: hay que proteger la verdad. Después de esto dice, verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque se estaban debatiendo diferentes doctrinas en este marco, había mucho paganismo. Pero no solamente eso, había otro tipo de corrientes filosóficas que consideraban que era más el desarrollo del hombre y la grandeza del hombre la que podía llegar a lograr ese deslumbramiento en la vida espiritual de una persona, como si no fuese suficiente la fe en el Señor, la muerte y la resurrección del Señor, se hacía necesario que el hombre estuviera trabajando con ciertas prácticas que eran importantes para continuar su desarrollo espiritual. Entonces, Pablo, en medio de este entorno, él dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y empieza a dar una explicación, y vamos a observar esto. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu.
usted va a empezar a encontrar como que esas aparentes, como que esos dos extremos que le está comparando. Primero habló de la carne y del espíritu. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque dentro de uno de los movimientos fuertes que se presentaba dentro del marco de la iglesia de Éfeso era el gnosticismo. El gnosticismo era una tendencia religiosa y filosófica que lo que ellos más exaltaban era el dualismo. Entonces ellos decían, por un lado están las cosas materiales y por otro lado están las cosas espirituales. Entonces, nada que tenga algo material puede elevar las cosas espirituales. Entonces, por eso el hecho de que si Cristo había resucitado en carne no les hacía mucho sentido, porque para ellos es realmente si hay una combinación entre lo material y lo espiritual, pues entonces allí ya no hay grandeza, allí ya no hay divinidad, no hay nada de este tipo de cosas. Por eso Pablo empieza a hacer este tipo de planteamientos que dándole más claridad a lo que ellos planteaban. Entonces por eso dice, Dios fue manifestado en carne y justificado en espíritu. Cuando se habla de manifestado, no es como que lo hizo, lo creó, lo preparó en un momento determinado, sino que es ahorita visible, se hace visible. Entonces, Dios fue manifestado en carne, se hizo visible en carne, justificado en el espíritu. Ahora, ¿qué es que justificado en el espíritu? Es decir, el espíritu lo justificó, el espíritu dijo de su justicia, habló de su justicia. Después los otros dos, para que miremos los extremos. Visto de los ángeles, predicado de los gentiles. Entonces está diciendo, ok, los ángeles estuvieron alrededor de todo su ministerio, desde su anunciación y en todo su proceso ayudándole. Pero no solamente eso, cuando él murió y él fue a sacar las llaves de la muerte, él vio a los ángeles encarcelados también. Y entonces está diciendo que son esos dos extremos, no puede, es visto de los ángeles, pero es predicado a los gentiles. Así que están las dos partes, otra vez espiritual y otra vez las personas. Continuando dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces está hablando otra vez los dos extremos, el mundo y arriba en gloria. Así que de esto se trata, esta es la parte central de todo el libro de Timoteo, es que se está presentando un problema y pues ese problema él quiere manifestarle a Timoteo cómo él tiene que trabajar y qué es lo que tiene que hacer y qué cosas necesita ajustar para que no se desarrolle, se siga creciendo ese tipo de problema. Lo primero que vamos a empezar a analizar a través de todo el libro en orden es el hecho de que se habían levantado falsos maestros, producto pues de estas tendencias filosóficas y falsas religiones. Entonces ellos lo primero que generaron fue tratar de manifestar un descontento o una palabrería o unas discusiones que hicieran que las personas empezaran a dudar acerca de la fe que ya habían alcanzado. Y es que de eso se trata la apostasía. La apostasía es como volverse atrás, es como retornarse, es como que usted está en un punto de partida en el que está bien y de pronto usted se retorna a otro punto, incluso ese estado es peor que cuando no conocía de las cosas del Señor. Entonces a eso se refiere la apostasía y nosotros empezamos a ver esto a partir, por ejemplo, en el primer capítulo. En el verso 3 muestra la razón por la cual se le dijo a Timoteo que se quedara allí en Éfeso. Y dice, eh, para que mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Esa es la razón por la que fue enviado. Acuérdense que aquí el apóstol era Pablo. Y Pablo comisionaba, vaya Timoteo a un sitio, vaya Tito a otro sitio, con el objetivo de que se quedaran allí animando a las personas y estuviesen vigilantes mientras que Pablo regresaba. Por eso en el capítulo 3, en el verso 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es decir, la idea de él era, esto era momentáneo, pero les está dando todas las recomendaciones. Así que vemos todo este marco, pero no solamente se ve aquí en el libro de Timoteo en el capítulo 1, bueno, lo vemos también, por ejemplo, en el capítulo 6 de este mismo libro. Vemos como dicen que estos falsos profetas deliran acerca de cuestiones y contienden acerca de palabras. Y él les decía, eviten todo ese tipo de contiendas y todo ese tipo de discusiones, porque esas discusiones lo que hacen es confundir a las personas que están tratando de hacer las cosas bien dentro de la iglesia. Así que
Este era uno de los marcos iniciales de los falsos profetas, lo que estaban tratando de hacer los falsos profetas, pero no fue diferente en el libro de Tito, en el capítulo 1, en el verso 10 habla lo mismo, en el capítulo 3, verso 3 al 11, habla exactamente lo mismo. En Timoteo vuelve y se repite, y nosotros lo vemos en Timoteo capítulo 2, en el verso 14, que dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Cuando uno empieza a escuchar todo ese tipo de cosas, y especialmente las personas que no están bien formadas en la doctrina sana, pueden desviarse fácilmente. Entonces les decía, para empezar, no empiecen con esas discusiones, eviten todo tipo de esas discusiones. Lo segundo que estaban haciendo estos falsos profetas era promover el ascetismo. El ascetismo es una eh, tendencia religiosa, especialmente nacida entre una secta judía llamada los esenios. Y resulta que los esenios creían que para llegar a una exaltación o nivel del área espiritual era necesario negarse a ciertas cosas como el matrimonio, negarse a ciertos alimentos y tratar de hacer cierto tipo de ejercicios o prácticas físicas para como disciplinas que les permitiera a ellos elevar el espíritu y mantener la parte de la carne más limitada. Y nosotros lo vemos aquí en el verso 2 del capítulo 4 que dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participáramos de ellos. Entonces está diciendo, les están mandando a decir que no pueden comer esto, y nosotros vimos que eso fue un desarrollo bien amplio en el siglo cuarto, especialmente donde muchas personas que profesaban ser cristianas latigaban el cuerpo, no comían. Aún se cuentan historias entre diferentes personajes que se hicieron famosos porque dejaron de bañarse mucho tiempo y estaban en un estado impresionante, pero lo consideraban que era como una forma de castigar el cuerpo para elevar el espíritu. Otros no comían, otros trataban de no dormir, otros renunciaron completamente a tener una vida de familia o de matrimonio para negarse a los placeres sexuales y ese tipo de cosas. También lo vemos aquí en el verso 8 del capítulo 4 cuando dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No que el ejercicio, claro que el ejercicio corporal es muy provechoso para el cuerpo, pero como el punto aquí era que ellos consideraban que esto era muy bueno para el espíritu, entonces por eso es que Pablo está diciendo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Así que se trata de la piedad, no se trata de este tipo de prácticas externas que lo que buscan la mayoría de los casos es que nosotros hagamos manifestaciones externas para mejorar lo interno, cuando realmente se trata al contrario. Mientras mejor estemos internamente, se va a expresar en nuestra vida externa. De eso también, si nosotros ponemos un poco cuidado, por ejemplo, que dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, en el verso 16, Colosenses, vayamos allí, 2 en el verso 16, de pronto se va a entender un poco mejor esa parte porque dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Algunas personas han tomado esto como que, oh, es que están tratando de poner otra vez ciertas leyes o el problema es la ley del Señor. No, no se trataba de eso, sino que está diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, no se trata de eso, se trata de que la piedad está por encima de todas las cosas y que no necesitamos de esas prácticas para realmente nosotros llegar a elevar nuestro espíritu. Pero no solamente era el ascetismo uno de los problemas que había allí, realmente el gnosticismo, su dualismo era posiblemente una de las peores prácticas, y nosotros sabemos que dentro del gnosticismo ellos consideraban que lo importante era la gnosis, y la gnosis era el conocimiento de lo divino. Y para llegar al conocimiento de lo divino había que hacer también un rechazo de casarse, un rechazo de comer ciertas cosas, de hacer ciertas cosas, porque hay que elevar también el nivel espiritual.
Así que ese tipo de tendencias estaban dadas, estaban bien marcadas y al parecer una de las más afectadas dentro de todos esos procesos eran precisamente las mujeres. Pero no solamente eso, saber que Éfeso era la ciudad central de la diosa Diana, pues permitía también otro tipo de condición allí, ya que eh, ese mismo gnosticismo había determinado que, por ejemplo, Eva había aparecido primero en el panorama antes que Adán. Y entonces al aparecer, daban una especie de explicación de que Eva realmente había alcanzado un nivel especial de sabiduría porque ella había comido primero del fruto y que tenía esa autoridad y ese poder de sabiduría. Y todo esto tenía que ver con toda la conexión con el culto de la diosa Diana, porque ya en la mitología ellos trataban y hablaban acerca de una ciudad Amazonas en la cual una cantidad de mujeres guerreras estaban completamente desprovistas de ninguna autoridad de hombre y ellas tenían como diosa Artemisa y podían hacer todo un trabajo de excelencia en las diferentes áreas sin necesitar la autoridad de los hombres. Entonces, todo este tipo de cosas empiezan a infiltrar dentro de la iglesia y es allí donde se veían a las mujeres tener dificultades, serias dificultades dentro de todo ese proceso, al punto que se promovía el hecho de que las mujeres se quedaran sin casarse o que no tuvieran autoridad sobre ellas, porque si se quedaban sin casarse y no tenían autoridad, pues posiblemente podía ser más claro para ellas participar en ciertos ritos como los llamados las escogidas, que lo que promovían era que para que los hombres pudieran alcanzar ese tipo digamos, de dominio, ese tipo de poder y ese tipo de sabiduría, era necesario que participaran en ciertos cultos, en ciertos ritos de tipo sexual y donde había todo tipo de desenfreno sexual. Y si usted va y estudia acerca de la diosa Diana y el tipo de cultos que ellos hacían, usted sabrá de qué exactamente le estoy hablando. Entonces, era un marco bien complicado el de la iglesia de Éfeso. Y en cada uno de estos casos, pues las personas más vulnerables eran precisamente la iglesia. Por eso nosotros encontramos porciones como estas, ¿no? En la que definitivamente se les estaba prohibiendo que se casaran porque era mejor que no se casasen y era mejor que se abstuvieran de alimentos. Y no fue muy diferente en la iglesia de Corinto, porque nosotros vemos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, que Pablo discute esta misma situación. Observemos, por ejemplo, que dice los problemas del matrimonio y dice, en cuanto a estas cosas de que me escribiste, porque efectivamente la primera carta de Corintios es una respuesta a otra carta que había recibido Pablo, entonces dice, en cuanto a estas cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, porque si ellos entraban en todas esas prácticas, ya fuera por el ascetismo o ya fuera por el gnosticismo, de tratar de negarse a cumplir con sus responsabilidades maritales, entonces eso iba a empezar a generar una cantidad de problemas dentro de la iglesia. Por eso dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo acuerdo para entregarse sosegadamente a la oración. Entonces, estaban teniendo exactamente la misma dificultad en Corintios. Pero no solamente eso. Si usted ve el capítulo 5 del libro de Timoteo, observa lo siguiente. No reprendas, bueno, empieza con los deberes hacia los demás, empieza a hablar de los ancianos y después de los ancianos habla de las ancianas y si son viudas y el honor que tienen y pues la responsabilidad que debe tener la iglesia para cuidar a esas ancianas. Pero dice, pero si son jóvenes, eh, la recomendación es que se casen, que no se queden sin casarse, no sea que después se desvíen por todas estas pasiones y por todas estas corrientes. Al parecer habían algunas personas que estaban dentro de la iglesia y con unas características muy específicas, como que tratando de motivar el hecho de que las mujeres primero no se casasen y las que se enviudaban y eran jóvenes que se quedaran sin casarse. El peligro era que ellas cayeran en todos esos cultos de la ciudad, en los cuales podían promover, miremos lo que dice, por ejemplo, aquí en el verso 11, dice,
del capítulo 5. Pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas. Verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces era un peligro. Las personas no tienen donde contenerse para hacer ese tipo de cosas. Además, tenemos que entender que ha sido siempre el plan de Satanás. Cuando no se trata de poner el legalismo en nosotros, se trata de que nosotros tratemos de hacer cosas que realmente no tenemos ni la capacidad de hacer, y que las personas se separaran de ese tipo, de esa manera, para que después cayeran en aberraciones mayores. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver la historia de los zares y cómo fue la caída de los zares en Rusia, usted se va a dar cuenta que esto fue uno de los factores, porque había un hombre llamado Rasputín que se decía ser pues de los miembros de la iglesia del catolicismo, que realmente fue llevando y arrastrando a toda una cantidad de mujeres que estaban solas, que se habían quedado viudas, y él aprovechaba, digamos, la vulnerabilidad de las mujeres en diferentes aspectos para poderse complacer en todos sus actos sexuales, y no solamente eso, sino para llevar a muchos a orgías, y típico de características que se desempeñaban en el templo de la diosa Diana. Entonces, cuando usted ya conoce todo este marco general en el que se está desenvolviendo la iglesia, ahora observemos por qué Pablo dijo lo que dijo, porque primero que todo es la defensa de la sana doctrina. Usted ve en el verso 17 que había una parte de la defensa de la sana doctrina que estaba siendo muy cuestionada en Éfeso, y el capítulo 1, verso 17 dice: por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, se estaba cuestionando que alguien más tenía la sabiduría, que alguien más era Dios. ¿Quién era esa? La diosa Diana. Y no solamente eso, como supuestamente según ellos, primero estaba Eva y después Adán. Entonces tenía como una posición honrosa, y no solamente eso, ella comió primero del fruto, tuvo un nivel de sabiduría más grande. Entonces se estaba cuestionando eso, ¿no? Para alcanzar la sabiduría se necesita entrar dentro de esos procesos. Aquí le está diciendo: no, hay un único y sabio Dios, a él sea el honor y la gloria. Pero no solamente eso, en el capítulo 2, en el verso 5 dice: porque hay un solo Dios. Es decir, no es que Diana por aquí y acá está Yeshua, no, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el hombre. Entonces no hay tal de que las mujeres son mediadoras para que los hombres puedan alcanzar el dominio y la autoridad y la sabiduría que estaban queriendo algunos manifestar. Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Al parecer algunos estaban diciendo: ¿será verdad o será mentira? ¿Será verdad que sí resucitó o no resucitó? Entonces, todo ese tipo de doctrina se estaba cuestionando en Éfeso. Por eso es que Pablo, después cuando está escribiendo esta porción, porque a veces pareciera que sale de la nada estas afirmaciones de Pablo, cuando dice, por ejemplo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Entonces, primero, no se metan en todos esos conflictos que hay de las diferentes doctrinas, sino que tengan sus manos santas, es decir, no vayan y caigan en todas esas obras que hay alrededor de toda la iglesia de Éfeso. Lo segundo, dice: asimismo, que las mujeres se atavien de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, acuérdese que se trataba de que el ministerio en el Señor Yeshua es un ministerio de piedad, no el ministerio que de pronto estas mujeres venían acostumbradas a ver en el desarrollo de lo que pasaba en el templo de Diana. Y entonces la idea era vestirse de una manera donde se veía que ellas tenían autoridad. Por eso, precisamente en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, se habla de que la mujer
antes de orar y de profetizar, debe llevar una señal en sus vestidos, debía cubrirse la cabeza como una señal de autoridad de que el hombre, su esposo, era la autoridad. Estas mujeres no planteaban eso, al contrario, ellas tenían autoridad, ellas tenían posición. Entonces Pablo les está diciendo específicamente que ellas se tienen que vestir decorosamente y que lo que tiene que ser importante para ellas son las buenas obras de piedad, que profesan piedad. Ahora bien, el verso 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué era necesario que aprendiera en silencio? Porque ellas tenían que desaprender lo que habían aprendido y lo que todas esas tendencias las hacían tan vulnerables a que ellas o no se quisieran casar o se negaran inicialmente a tener relaciones sexuales, pero eso era para tener desvíos posteriores, o que se involucraran en estos cultos de la diosa Diana en la cual ellas eran, no sé, como que promotoras de que se recibiera sabiduría por otro lado. Entonces, por eso dice sujeción, es como que estén con un esposo y sujeten al esposo. Esa palabra de sujeción habla de unidad, no desprendimiento, sino de unidad. Verso 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Si usted va a traducir correctamente esto de acuerdo a todo el contexto, usted diría, porque no le permito a la mujer enseñar estas doctrinas falsas ni ejercer ese dominio del que están hablando supuestamente porque son portadoras de la sabiduría sobre el hombre, sino estar en silencio porque necesitan estar calladas para que desaprendan lo que han aprendido. Entonces, ahora empieza a hacer sentido esto, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Para un cristiano regular y normal en Israel o en cualquier otra parte, es claro, la historia lo dice, que primero fue Adán que Eva, pero para estos cultos paganos, para ellos pues sencillamente no, Eva era primero, entonces por eso hace esta afirmación Pablo, no salió de la nada, sale de acuerdo al contexto. Verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Porque ellos están exaltando que Eva era muy sabia. Pues la muy sabia cayó cuando la serpiente la engañó. Entonces no había tal. Sencillamente los dos fueron engañados. E incluso ella fue engañada primero que el hombre. Después de esto dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Usted cree que Pablo está diciendo entonces que si una mujer hoy en día no tiene un hijo, entonces no se salva? Por supuesto que no. Lo que estaba diciendo es que la diosa Diana, que era la diosa Artemisa, era la diosa de la fertilidad. Y no solamente eso, era la diosa a la cual clamaban las mujeres para que las protegieran en el momento del parto por los dolores y para que la criatura no muriera. Entonces, lo que Pablo está tratando aquí de decirles es, olvídense de Diana, que cuando ustedes engendren hijos, ustedes se van a salvar, ustedes no necesitan a Diana, si permanecen en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ese es realmente el marco donde se desenvuelve todas estas características. Ahora, usted debe observar algunas cosas. Hay una diferencia entre un principio bíblico y una trascendencia cultural. Entonces hablemos, por ejemplo, de un principio bíblico, no robar. No importa si usted se va de aquí a la China, si usted va para Colombia, si usted viene a Norteamérica, en cualquier lugar del mundo, no robar es no robar y eso va en contra de los mandamientos del Señor. Es un principio bíblico no robar. Pero usted puede ir a diferentes culturas y usted encuentra que hay ciertas condiciones que son trascendencias culturales. En el marco de Éfeso, esto se tenía que volver casi un mandamiento por las circunstancias que habían allí. Y es interesante cuando en el verso 8 del capítulo 1, el verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los patricidas y matricidas. Entonces está diciendo, hay que formar ciertas leyes y ciertas cosas porque esas personas están desordenadas y hay que ponerlas en una cintura. Entonces, ese es el entorno en el cual se está planteando esta situación en Éfeso. Así que
son detalles que vale la pena que nosotros tomemos en consideración. No es un principio bíblico, sino que es una trascendencia cultural. En Éfeso esto se hacía plenamente necesario para que no se siguieran multiplicando todos los desvíos que se estaban dando. Así que en esta ocasión, este es el análisis del primer libro de Timoteo. Para la próxima ocasión vamos a mirar esto desde el marco de la doctrina general de las Escrituras. Que la gracia del Señor sea con usted, y si le gustó esta enseñanza, por favor compártala para que otras personas puedan ser inquietadas. Recuerde que uno de mis principios dentro de esto es: yo no estoy para dar respuesta, pero sí para generar inquietudes, para que usted investigue y llegue a las conclusiones que usted debe llegar. Que la gracia del Señor sea con usted. Bye.